Ahora vamos a calcular las medidas de tendencia central en datos agrupados, la moda, la media y la mediana. Vamos a empezar con la moda. Y bueno, aquí es un poquito más complicado respecto a los datos no agrupados, porque aquí los tenemos agrupados en grupos o en intervalos. Entonces, no conocemos realmente el número exacto, porque nosotros la frecuencia absoluta la sacamos por intervalo, los que estaban del grupo 16 al 21. No sabemos números exactos. Entonces, por ejemplo, la clase que más se repite, ¿cuál es la clase que más se repite? De 28 a 33. Del 22 al 27. 22 al 27. Exactamente. Yo sé que del 22 al 27 es la clase que más se repite, pero yo no sé exactamente cuál es el número que más se repite. O sea, yo sé que del 22 al 27 en ese intervalo hay más frecuencias, la frecuencia absoluta es mayor, pero no sé exactamente cuál es el número que más se repite. Entonces, bueno, con la fórmula se hace un estimado. La fórmula es esta, la de la moda, aquí dice moda. Dice que LR, límite real inferior de la clase modal. Delta 1, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que la precede, la frecuencia absoluta anterior. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que sigue. Entonces, la clase modal es la que más se repite. Es la del 22 al 27. ¿Cuál es su límite inferior? ¿Desde dónde empieza? 22. Desde el 22. Muy bien. Entonces, moda. Aquí la voy a poner. Moda. Moda. Moda es igual al límite real inferior, que es 22. Delta 1 es la diferencia de la clase modal, de la frecuencia absoluta de la clase modal menos, la clase anterior, la que la precede. Sería 22, 21 menos 6, ¿están de acuerdo? Que delta 1 es la frecuencia, es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la clase anterior. Entonces, esta sería 21 menos 6, que es la frecuencia anterior. 15. Luego, delta 2 es la frecuencia de la clase modal menos la clase que le sigue. Entonces quedaría 21, ¿cuál es la frecuencia que le sigue a 21? 19. 27. Sería, ¿cuál es la frecuencia de la clase que le sigue? 27. La frecuencia absoluta. 15. 15. Sería 21 menos 15. Menos 15, 6. Y ahora sustituimos en la fórmula. Más mis paréntesis. Delta 1, ¿cuánto vale? O el triangulito 1, ¿cuánto vale? Vale 15. 15. Entre el triangulito 1 más el triangulito 2, 15 más 6, ¿están de acuerdo? 15 más 6. Todo eso multiplicado por C, que es el tamaño de las clases. ¿Cuál es el tamaño de la clase? ¿De cuánto en cuánto van? 6. De 6. Entonces sería por 6. Entonces, hacemos operaciones. Primero hago lo del paréntesis. 22 más. Arriba está 15. Dejo el 15. Hago la suma de abajo. 15 más, 16, más 6, 21. Por 6. Hago la división. 15 entre 21, ¿cuánto da? 0.71. Más 0.71.
Jerarquía de las operaciones, primero multiplico y después sumo. Moda es igual a 22, multiplico 0.71 por 6. Me sale 4.26. 4.26. Al último sumo. 22 por 4.26. 93.72. 22 más 4.26. Es 26.26. 26.26. ¿Dónde vas? Entonces, aproximadamente la moda estaría en el 26. Me salió obviamente. Espérenme, déjenme guardar. Ahí les aparece algo raro, pero ahorita lo quiero. Ok, mi clase modal dice que va del 22 al 27 y a mí mi moda me salió 26 punto algo. Dice que más o menos mi moda va a estar en el 26. Obviamente esa moda debe de coincidir en el intervalo. Si mi intervalo de la clase modal es del 22 al 27, mi moda debe de darme un número que quepa en ese intervalo y pues me dio 26. Entonces, si es correcta y mi moda está aproximadamente en el número 26. Entonces, 26 punto... ¿Y lo borré? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, yo tengo una. Sí, adelante. ¿Lo puede bajar un poco su...? Para ver qué. Ahí. Sí, sí, yo quería saber de dónde salió el de 3.322 o esa es la fórmula. Esa es la fórmula 3.322, la contiene la fórmula. Ah, ok. Ese siempre es un numerito que va a estar ahí. Gracias. Entonces me dicen para pasar a a la mediana.
¿Ya podemos pasar a la mediana? ¿Sí o no, chicos? Yo sí. Ok, Sí. ok. La mediana. La mediana, recuerden que es el dato que divide exactamente a la mitad a mi serie de datos. Si yo tuviera ordenados mis datos de menor a mayor, yo podría identificar, como la vez en los otros tipos de datos lo haríamos, ver cuáles son los datos y contar. Recuerden que aquí lo tenemos por intervalos y por grupos y es más complicado. Entonces, 25, tenemos 55 datos, perdón. Y bueno, la formulita dice LR, límite real inferior de la clase mediana. FA, frecuencia acumulada de la clase mediana que precede a la frecuencia acumulada de la clase que precede a la clase mediana. O sea, la frecuencia acumulada de la clase anterior, de la clase mediana. Frecuencia simple de la clase mediana. Tamaño de la clase modal, que en este caso coincide todas son van de 6 en 6, y el tamaño de la muestra. Entonces, nosotros vamos a contar más o menos donde cubra el 50% de nuestros datos. Nosotros tenemos 55 datos. La mitad aproximadamente son 27 datos, 27, 28. Entonces, fíjense. Aquí tengo 6 más 21, 27 y vamos aquí. Porque más o menos la mitad estaría como en el 28, si yo hago mi cálculo, más o menos en la posición 28. Quiere decir que nuestra clase mediana es esta, porque ahí se cubre, tengo que irme un poquito más arriba del 50%, que cubra tantito arriba del 50%. Entonces, si 55 entre 2 es el 27.5. Entonces, la mitad, vamos al 28, 27.5, entonces si yo agarro el 27, pues estaría por abajo y no garantizaría que ahí estaría mi mediana. Entonces me voy al número que sigue, en la posición 28. Es decir, tengo que sumar las frecuencias absolutas para que me den más o menos por arriba de los 27. Entonces sería 6 más 21 más 15, 42. Entonces por aquí, en el intervalo de 28 a 33, por ahí está mi clase mediana. ¿Más o menos? ¿Sí o no? No, no lo entendí. No, Ok. profesora. Recuerden que la mediana es el número, los números que dividen exactamente la mitad de mi serie de datos. Tengo el 50% adelante de los datos y el 50% atrás. Por ejemplo, y bueno, aquí por ejemplo estamos en intervalos. No puedo, cuando yo puedo ordenar mis series del menor al mayor, ahí veo mi serie de datos, pues cuál es el dato que divide la mitad y cuento mis datos anteriores y mis datos después. Aquí recuerden que están por grupos. Entonces yo no sé exactamente cuál sea el número, pero se puede dar un aproximado. Entonces, en mi frecuencia absoluta, debo de contar la cantidad de frecuencia absoluta que supere a mi 50% de datos. Si tengo 55 datos, ¿cuántos datos serían el 50% de 55 datos? 27.5. 27.5. Pero si yo agarro el 27, yo quedo por abajo. Porque, ¿qué tal si está en el punto 5 está la mediana? Entonces, yo del 27, para garantizar que pueda agarrar mi dato que lo divide a la mitad, me voy al número que sigue, al 28, a la posición 28. Entonces, en mi frecuencia absoluta, fíjense, yo tengo primero 6, luego 21, tengo 27, pero yo quiero aproximadamente el dato 28. Entonces, pues tengo que agarrar la otra frecuencia absoluta, que sería el 15, porque en el 15 contiene la posición 28 del número. Entonces, aquí, esta sería mi clase mediana. ¿Están de acuerdo? En el 15, la que va del 28 al 33. ¿Ok? Y a Sí. partir, vale, entonces si ya entendieron eso, eso es como que lo más complicadillo de identificar. Vamos
Aplica la fórmula. Límite real inferior de la clase mediana. ¿Cuál es el límite inferior de la clase mediana? Es el 28. 8. 28. Frecuencia acumulada de la clase que precede a la clase mediana, o es decir, la clase anterior, su frecuencia acumulada. ¿Cuál es la frecuencia acumulada de la clase anterior? 21. La frecuencia acumulada. 21. Frecuencia acumulada es 42. De la clase que precede a la clase mediana, la clase anterior a la clase mediana. 21. 21. Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. 15. Esa es la frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Y 27? 27. Frecuencia de la clase mediana, su frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Cuál sería su frecuencia absoluta de la clase mediana? 15. 15. 15, tamaño de la clase, 6. 15. El tamaño de la clase, sí, la frecuencia simple de la clase mediana es 15. El tamaño de la clase, pues va de 6 en 6, es decir, pues es 6. Y tamaño de la muestra es 55. Vamos a calcular la mediana. Y ya tenemos todos los datos. Nada más se sustituye en la fórmula. Mediana. Límite real inferior, 28. Más, abro paréntesis, n entre 2, se van a 55, entre 2, menos FA1, que es la frecuencia acumulada de la clase mediana, que sería menos 27, cierro paréntesis, entre la frecuencia de la clase mediana, que es 15. 15 que multiplica al tamaño de la clase, que sería 6. Entonces vamos a hacer primero lo de los paréntesis. No. 28 más Me sale 0. 55 entre 2, 27.5. 27.5 menos 27, 0.5. 0.5. Eso entre 15. Cierro paréntesis. Por 6. Y entre 15 es 0.03. ¿Cuánto? 0.0 qué? 0.3. 0, ¿cuántos ceros? ¿2? Es 0.03. Bueno, es que ahí son como 11.3. Así, 0.033. Por 6. Multiplico y al último sumo. Por 6, 0.2. Más 28.
28. 28.2. 0.18. 28.2 está bien. 28.2. Entonces, espérenme. Veo mi clase mediana y dice que mi clase mediana es del 28 al 33 y a mí me sale 28.02, más o menos mi mediana va a estar en el número 28. Recuerden, todo debe de coincidir. La moda, si me marca una clase modal, el número que me da de resultado de la moda debe de estar en ese intervalo donde se identificó la clase modal. Si aquí tengo la clase mediana, identifico mi clase mediana y el resultado debe de estar dentro de ese intervalo de la clase mediana. Si yo estoy identificando mi clase mediana que va del 28 al 33 y me sale 55, quiere decir que estoy mal, porque el número que me da debe de estar dentro del intervalo, tanto de la moda como de la mediana. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Ajá. No. No. Ok. No. Vamos con la media. Y para sacar la media tengo que sacar algo que se llama marca de clase. Marca de clase. La marca de clase es la suma de los dos extremos de la clase entre dos. Entonces, por ejemplo, la marca de clase del primer intervalo será 16 más 21, le dan igual entre 2. ¿20? No. 16 más 21 igual entre 2. 18.5. 18.5. Lo mismo para la que sigue, 22 más 27. 18.5. Para la que sigue igual, 22 más 27 entre 2. 24.5. Ah, díganme la que sigan. 30.5. Perdón, profesora, 36.5. ¿cómo lo sacamos? La media necesita algo que se llama marca de clase. Y la marca de clase yo le puse MC y son los extremos de las clases entre 2. La primera, 16 más 21, le das igual entre 2. La segunda, 22 más 27, igual entre 2. 28 más 33, igual entre 2. Y así. 36.5. Ajá. 42.5. 48.5. 54.5. Ok. Ahí está. Luego vamos a hacer una nueva columna que sería marca de clase por la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Entonces, marca de clase 18.5 por 6, 24.5 por 21, 30.5 por 15. La marca de clase por la frecuencia absoluta. Vayan haciendo y me van dictando, por favor. 111. 11. 111 la primera. Sí. Sí. Y 514.5. Y 457.5. Ok. 219. Ok. 170. 170. Sí. Ok.
48.5. 48.5. Ujú. 109. 109. Al final, esa columna que sacaron la suman. La suma de todo, Sí, la suma de todos. Sumas toda la columna. Y me dicen cuánto les da. $1,629.5. 1629.5. Sí. Ok. La media dice que es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Nosotros ya hicimos esa parte, que es este último número que sacamos. 1629.5 entre n, que es el número de datos, entre 55. Lo dividen. entre 55. 29.62. 55, ajá. ¿Cuánto te da? 29.62. Ahí no escuché 27. ¿Qué? 29. 62. Y esa sería la media. Entonces, bueno, en cierto momento, imagínense si nosotros estos 55 datos los tuviéramos hacia a lo largo, y a partir de ahí empezar a cada numerito, ¿no? Cada numerito estar haciendo eso, cuántas veces se repite, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y luego lo que implica las medidas de dispersión. Entonces nosotros, de tener 55 números que teníamos que tratar, lo redujimos a 2, 4, a 7 clases. Que en vez de tratar con 55 números, ahora nada más tratamos con 7 numeritos. Esa es la ventaja de dividir en grupos o en intervalos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo se divide? Y las medidas de tendencia central. ¿No? No. Ok. Vamos a las medidas de dispersión. Las formulitas que son muy parecidas a las de la datos normales. Entonces, medidas de dispersión. Voy a poner acá porque voy a seguir agregando cosas en mi tabla. Entonces, las medidas de dispersión, pues ya saben, es la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango. Y bueno, recuerden que el rango pues ya lo habíamos sacado al inicio porque eso es muy importante para poder dividir en grupos a nuestros datos. Varianza. La varianza, ¿se acuerdan? Era el dato menos la media. Entonces aquí no vamos a tener cada dato. Recuerden que nosotros lo tenemos por intervalos, que aquí lo que nosotros vamos a ocupar va a ser la marca de clase. Entonces vamos a agregar una columna que es marca de clase menos la media. Mi marca de clase es 18.5 y mi media es 29.62. Hagan esa resta de cada marca de clase menos la media y me dicen cuánto les sale. Pues marca de clase menos la media y me dicen cuánto les da. Es decir, a cada uno de los números de la fila le tenemos que restar 29.62. De la marca de clase. A ver. Menos 11.12. Menos 11.12. La que sigue. Menos 5.12.
Menos 5.12. 1.3. $6.88. ¿Cuánto, perdón? 6.88. $12.88. Ok. 18.88. 24.88. Y como lo hicimos en la vez anterior, Maestra, a mí en la segunda me sale otro resultado. En la de 30.5 menos 29.66 menos me 22. sale 0.88. Sí, me sale 0.88. Sí, ahorita la corrijo. Entonces, como lo hicimos en la medida de dispersión, en los datos no agrupados, pues casi cumple el mismo patrón. La siguiente fórmula, la siguiente columna es elevar la resta al cuadrado. Pues vayan elevando, aquí sería 0.88, ¿no? Ya saben, elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo. 11.12 por 11.12. 123.65. Ajá, y así cada uno. Maestra, en ese ya no lo entendí, se me cortó el internet. Es elevar al cuadrado. Es justamente lo que hicimos en las medidas de dispersión de la otra, que era el dato menos la media, y luego elevarla al cuadrado. Aquí es igual, la marca de clase menos la media, y la siguiente columna es elevarla al cuadrado. Maestra, yo no entendí de dónde se saca la marca de clase. ¿Sacaste la marca de clase al inicio? Sí, pero no me Marca de acuerdo. clase. Es los extremos del intervalo entre 2. 16 más 21 le das igual entre 2. Ah, ya. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, la que sigue 5.2 al cuadrado. 26.21. 26.21. Ajá, y así las que siguen me van diciendo. .77. Es 0.77. 473. 400, ¿qué, perdón? 4.73. 4.73. Ah, A ver, no entendí, perdóname. No, perdón, no, me sale 47.33. 47.33. Ok, ajá. Es 165.89. 165.89. 165, 65 o 75. 65. ¿Punto qué? 89. La siguiente es 356.45. Ok, y la última. 619.01. Ok. La siguiente columna es multiplicar la última columna que hicimos por la frecuencia absoluta. Eso fue lo mismo que hicimos en las medidas de dispersión para los datos no agrupados. Entonces, la última columna es la columna anterior por la frecuencia absoluta. Por la frecuencia absoluta. Quiere decir que es 123.65 por 6, 26.21 por 21. Y así me van diciendo. 741.9.
741.9. Sí. Ajá. Ese se multiplica por la frecuencia absoluta. Sí. La última columna por la frecuencia absoluta. 550.41. 11.55. 283.98. ¿Ok? 663.56. ¿Ok? 656.45. A 300, ¿no? $1,238.02. ¿.02? Sí. Ok. Ya que estamos hasta ahí, esa última columna la suman toda. Y me dicen cuánto les da. $3,845.87. Espérame, entonces, 3,000. Espérame. 3,000. 845.87. 187. Vale, entonces, eso recuerden que fue exactamente igual que las medidas de dispersión de los otros datos, nada más que aquí la única diferencia es que en vez de usar cada dato se usa la frecuencia, la marca de clase. Y se desconectan y se vuelven a conectar porque ya se acabó la reunión. Ya me falta un minuto. Se vuelven